Imagina esto: 185,000 de los soldados más feroces que el mundo haya conocido, curtidos por la batalla y rebosantes de confianza. Marchaban bajo la luz de la luna con la armadura reluciente, las espadas afiladas y el corazón seguro de la victoria. Cada paso resonaba con el poder de un imperio que jamás había conocido la derrota. Nada creían podría detenerlos. Nada, hasta esa noche. En un solo y aterrador instante, todos cayeron. No hubo gritos ni clamores, ni una sola advertencia, solo silencio. 185,000 hombres desaparecidos. Pero, ¿cómo, quién o qué podría ejecutar un acto tan imposible? Esto no fue una batalla ordinaria. No fue suerte ni casualidad, ni estrategia humana. Fue la mano de Dios golpeando con una fuerza tan abrumadora que el propio mundo debió estremecerse de incredulidad. ¿Alguna vez has imaginado lo que se sentiría presenciar al cielo declarar: ¡basta! ¿Qué sucede cuando el poder divino irrumpe en el reino de lo imposible? Quédate conmigo, porque la historia que sigue desafiará todo lo que creías saber sobre el poder, el destino y la asombrosa voluntad de Dios. Verás cómo la furia del cielo reescribió la historia en una sola noche. Si tu corazón está listo para presenciar este acto divino, deja un 777 en los comentarios para unirte a este viaje, y gracias por apoyar el canal a través de Super Thanks. Entremos juntos en las sombras de este milagro que cambió el mundo y descubramos la verdad detrás del acto más sobrecogedor de Dios. Un solo ángel, una sola noche, 185,000 muertos, la ira de Dios revelada. El año era aproximadamente el 701 Sextoasti, un momento en la historia en que el miedo se enroscaba alrededor de los muros de Jerusalén como una soga que se apretaba cada vez más. La ciudad que alguna vez fue gloriosa, hogar del templo de Dios y trono del rey Ezequías, se encontraba ahora jadeando bajo el peso de un asedio implacable. Imagina ser uno de los miles atrapados dentro de esas murallas. ¿Tu fe permanecería firme o tus rodillas temblarían con cada lejano choque de espada y escudo? El pueblo de Judá miraba más allá de sus murallas y no veía solo soldados, sino un imperio masivo despiadado, acercándose con cada latido del corazón. No era un ejército cualquiera, era el imperio asirio, temido desde el Éufrates hasta el Nilo, una bestia de hierro con forma humana, conocida por sus victorias bañadas en sangre y sus conquistas de tierra arrasada. El aire estaba cargado de terror, porque dondequiera que marchaba Asiria, el silencio y el sufrimiento la seguían. El profeta Isaías había hablado con fuego divino: «Ay de Asiria, vara de mi ira, en cuya mano está el garrote de mi indignación». Isaías 10:5. No eran palabras vacías, sino un pronunciamiento divino contra una superpotencia que se había levantado como una ola gigante sobre el mundo antiguo. ¿Lo sientes? La tensión en el aire mientras Jerusalén esperaba. Cada sonido más allá de los muros podía ser el principio del fin. Los asirios, con su incomparable destreza militar, ya habían arrasado incontables ciudades, dejando tras de sí cenizas y agonía. La visión estremecedora de Nahum aún hiela el alma. Sus escudos son rojos, los guerreros visten de escarlata. Los carros centellean como fuego en el día de la batalla. Nahum 2:3-4. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras visto esos carros aproximarse a tu tierra? Bajo el mando del rey Sennacherib, el imperio no solo dominaba, humillaba. Sus campañas
Eran rápidas y despiadadas, derribando defensas como muros de papel. Isaías lo describió como una inundación de juicio imparable. El Señor traerá contra ellos las poderosas y vastas aguas del río, al rey de Asiria con toda su pompa. Isaías 807. No era hipérbole, era la profecía hecha realidad. Y ahora, esa misma inundación había llegado hasta las puertas de Jerusalén. En el año 14 del reinado de Ezequías, la crisis alcanzó su punto máximo. ¿Cómo se sentiría el rey al mirar su reino y ver solo ruina? La Escritura registra la verdad desgarradora. Sennacherib, rey de Asiria, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. 2 Reyes 18:13. Ciudad tras ciudad, fortaleza tras fortaleza, cayeron bajo la bota aplastante del ejército asirio. El pueblo no tenía a dónde huir. Habían visto al reino del norte de Israel hecho pedazos, sus 10 tribus exiliadas y dispersas como polvo en el viento. ¿Sería Judá el siguiente Nínive, la gloriosa capital de Asiria? Se erguía como símbolo de lo que Judá enfrentaba. Jonás la llamó una ciudad grande, en extremo tan vasta que tomaba 3 días recorrerla. Jonás Aristrea. Desde sus murallas colosales, Sennacherib gobernaba como un semidios, combinando brillantez estratégica con una brutal intimidación. Su nombre bastaba para sembrar el miedo en los corazones de las naciones. ¿Crees que tu corazón habría permanecido firme al oír hablar a sus mensajeros? Estos emisarios no eran simples heraldos de guerra, eran arquitectos del miedo. No hablaban solo a los reyes, hablaban directamente al pueblo. Sus palabras grabadas en la Escritura aún resuenan con venenosa claridad. En 2 Reyes 18:27 lanzaron amenazas grotescas destinadas a quebrar el espíritu de la ciudad. Se burlaron de su fe, sembraron pánico, prometieron humillaciones tan viles que repetir sus palabras era probar la amargura misma. Y tenían precedentes. El reino del norte ya había sido borrado del mapa. Samaria, una vez desafiante, resistió 3 años antes de finalmente caer bajo el peso del asedio. Según 2 Reyes 17:5-6, su pueblo no solo fue derrotado, fue borrado, exiliado, dispersado, olvidado. Los asirios habían perfeccionado el arte de la aniquilación, no solo de ciudades, sino de identidades. ¿Cómo sería despertar una mañana y darte cuenta de que toda tu cultura había sido tragada? Este era el telón de fondo aterrador ante el cual se encontraba Judá, atrapada, sin esperanza. Sus enemigos tenían todas las armas, todos los ejércitos, todas las victorias, pero lo que no sabían era que Judá aún conservaba una cosa. ¿Y qué hizo Ezequías cuando todo parecía perdido y las opciones humanas se habían agotado? Fue en ese momento, con Jerusalén rodeada y temblando, cuando la arrogancia de Sennacherib alcanzó alturas que perforaron los cielos. Impulsado por incontables victorias y una reputación de invencibilidad, hizo algo que ni siquiera los conquistadores más despiadados habían osado hacer: levantó su voz contra el Dios viviente. ¿Puedes imaginar tal audacia? Pararse ante las puertas de una ciudad protegida no solo por muros, sino por un pacto divino, y comparar a Yahvé, el Santo de Israel, con ídolos impotentes tallados por manos humanas. En uno de los discursos más blasfemos jamás registrados, los oficiales de Sennacherib gritaron abiertamente: ¿acaso el Dios de alguna nación ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arpad,
¿Dónde están los dioses de Sepharvaim? ¿Acaso libraron a Samaria de mi mano? Reyes 18, 33, 34. No eran simples preguntas retóricas, eran armas dirigidas al corazón mismo de la fe del pueblo de Jerusalén. Si hubieras estado sobre aquellos muros antiguos, oyendo esas palabras resonar por el valle, tu fe se habría quebrado o se habría encendido con más fuerza. Este asedio ya no trataba de tierra, poder o conquista. Era una confrontación espiritual, un asalto no contra un reino, sino contra el trono del Todopoderoso. El imperio asirio, en su orgullo, había pisado terreno sagrado. Con cada jactancia, no solo se burlaban de Israel, se atrevían a arrastrar el nombre de Dios por el polvo. Y el Señor, lento para la ira pero poderoso en juicio, escuchó. Sientes la tensión. El cielo mismo parecía contener el aliento. Durante generaciones, Dios había permitido que las naciones se levantaran y cayeran, pero ahora se había cruzado una línea. Mientras los asirios se burlaban las palabras del profeta Isaías, comenzaron a arder con nuevo fuego. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni disparará una flecha aquí. No se enfrentará con escudo, ni levantará contra ella un terraplén. Isaías 37:33. Podría ser cierto, defendería Dios a su pueblo sin que se disparara una sola flecha a cambio. Intenta colocarte entre la multitud. Imagina el silencio después de que se leyeran las palabras de Isaías. Algunos se aferraron a la esperanza. Otros quizás susurraron con duda. Pero ¿qué otra opción tenían sino creer? Estaban rodeados por 185,000 guerreros endurecidos por la batalla. Los asirios tenían máquinas de guerra, listas para aplastar las puertas, caballos criados para el combate y carros que tronaban como tormentas sobre las llanuras. Desde una perspectiva humana, resistir era inútil. El destino de la ciudad parecía sellado. La pregunta no era si caería, sino cuándo. Sin embargo, en el ámbito del espíritu, se gestaba otro tipo de batalla. Los asirios habían subestimado una cosa: el Dios de Israel no era como los dioses de madera y piedra que habían conquistado antes. No estaba ausente ni era indiferente. Estaba mirando, escuchando, preparándose. ¿Y qué sucede cuando el Dios viviente se levanta para defender su nombre? Esa noche, los asirios se enfrentarían a una fuerza que no podrían ver ni combatir. Y lo que ocurrió después se convertiría en una de las revelaciones más asombrosas del poder divino en toda la Escritura. Pero por ahora, la noche seguía presente. El enemigo aún respiraba con confianza fuera de los muros. Y dentro, los fieles esperaban con los ojos alzados al cielo. Algo se acercaba, pero nadie podía imaginar qué. En medio de la sombra creciente del imperio asirio, una oscuridad que amenazaba con devorar cada ciudad a su paso, se alzaba un único faro de luz: Jerusalén. Pero esta no era una ciudad cualquiera. Era Sión, la morada del Altísimo, la ciudad santa de David, el lugar donde el cielo había tocado la tierra en pacto. Y ahora, con los tambores de guerra resonando a la distancia, el destino de Jerusalén estaba a punto de colisionar con uno de los momentos más decisivos de la historia bíblica. En el centro de todo se encontraba un hombre cuyo propio nombre declaraba la esperanza de la nación: Ezequías, que significa «El Señor es mi fuerza». A diferencia de tantos reyes antes que él, que se habían comprometido bajo la presión y se habían inclinado ante la idolatría, Ezequías se levantó con un espíritu forjado en la reverencia.
La Escritura lo honra con una distinción que pocos recibieron. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre David. Quitó los lugares altos, rompió las piedras sagradas y cortó los postes de Acera. 2 Reyes 18:3-4. En una época en que la adoración a ídolos había infectado la tierra como una enfermedad, cuando los corazones del pueblo se habían enfriado y confundido, Ezequías tuvo el valor de confrontar la corrupción y limpiar el alma de una nación. Puedes imaginar asumir el liderazgo a los 25 años, heredando un reino marcado por la decadencia espiritual y la inestabilidad política. Habrías tenido el valor de revertir la dirección de una nación extraviada. Ezequías lo hizo, y no fue la ambición política lo que lo impulsó, sino una profunda e inquebrantable confianza en el Dios de Israel. El texto sagrado habla con audacia de su carácter. Confió en el Señor Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Torres 18. ¿Qué tipo de fe merece tal legado? Su confianza no se construyó sobre palabras vacías, se demostró con acción. Lo primero que hizo Ezequías como rey fue reabrir el templo, el corazón del culto, que había sido sellado por su propio padre Acaz. Imagina el momento, el polvo aferrándose a las puertas selladas, el silencio donde antes resonaban alabanzas, y luego el sonido de las bisagras girando, la luz atravesando la oscuridad. En el primer año de su reinado, en el primer mes, abrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Según Crónicas 29:3. No fue solo una restauración, fue una resurrección. Desde ese momento, una ola de avivamiento recorrió la ciudad. Convocó a los levitas y a los sacerdotes para santificar el templo, para sacar toda impureza y restaurar la pureza en la casa del Señor. Día tras día los rituales de adoración regresaron. La música volvió a llenar los atrios. El aroma de los sacrificios se elevó al cielo. El pueblo, largamente alejado de Dios, comenzó a recordar quiénes eran. Y entonces ocurrió algo que no se había visto en generaciones, una Pascua como no se celebraba desde los días de Salomón. Desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido nada igual en Jerusalén. Crónicas 30:26. Puedes imaginar presenciar esa celebración sagrada, una ciudad despertando junta entre lágrimas, gozo y reverencia. Pero Ezequías no era solo un hombre del Espíritu, era un rey visionario, un administrador sabio y un guerrero con previsión. Sabía que la fe debía ir acompañada de preparación. Con la amenaza asiria cerniéndose, dirigió su atención a asegurar la supervivencia de Jerusalén. Uno de sus logros más notables fue la construcción del túnel de Siloé, una hazaña de ingeniería que redirigió las aguas del manantial de Gijón hacia la ciudad, garantizando que incluso bajo asedio, el pueblo no muriera de sed. Hizo el estanque y el túnel por los cuales trajo agua a la ciudad. 2 Reyes 20:20. ¿Alguna vez has considerado cómo la inspiración divina puede guiar no solo la profecía, sino también la infraestructura? Y aún así Ezequías siguió trabajando. Sus manos no descansaron. La Escritura nos dice: reconstruyó todas las secciones rotas del muro, levantó torres sobre él, construyó otro muro exterior, reforzó los terraplenes de la ciudad de David e hizo una gran cantidad de armas y escudos. 2 Crónicas 32:5. Puedes verlo, el sonido del hierro chocando, el sudor de los soldados, la determinación de una ciudad preparándose para la guerra. Pero esto no era miedo, era una preparación nacida de la fe. Cada piedra que Ezequías colocaba
cada escudo forjado en los hornos de Judá era más que una defensa, era una declaración: no nos rendiremos. Y aún con toda su sabiduría, con toda su planificación y fe, ¿podía Ezequías imaginar lo que pronto enfrentaría su ciudad? ¿Podría alguna preparación ser suficiente para resistir la furia de 185,000 asesinos entrenados fuera de las puertas? La ciudad estaba lista, el pueblo observaba, y el cielo estaba a punto de responder. Las defensas de Jerusalén eran fuertes, pero su verdadera fortaleza era invisible. Su poder no se medía por la altura de sus muros, ni por la longitud de su túnel, sino por algo mucho más duradero: la fe inquebrantable de un rey justo. Mientras los susurros de la horda asiria comenzaban a agitar el corazón de la ciudad, el rey Ezequías reunió a su pueblo y no habló de tácticas de guerra ni de espadas. En cambio, proclamó palabras que se volverían inmortales. Sed fuertes y valientes, no temáis ni os desaniméis ante el rey de Asiria y ante toda la multitud que está con él, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está con él. Soque Crónicas 32:7. Sientes la tensión. ¿Ves el contraste entre lo que los ojos podían ver y lo que la fe declaraba? Fuera de la ciudad se alzaban nubes de polvo, elevándose como una tormenta ominosa, mientras los primeros signos de la maquinaria militar asiria perforaban el horizonte. El enemigo había llegado no solo con lanzas y carros, sino con orgullo y blasfemia. Sin embargo, dentro de Jerusalén, algo invisible se elevaba. El pueblo, antes distante de Dios, ahora permanecía unido en arrepentimiento y reverencia, bajo el liderazgo de un rey que los había guiado de regreso al pacto antiguo. ¿Resistiría su confianza la tormenta? Esto no era solo la antesala de un enfrentamiento militar, era el preludio de una guerra espiritual, una que atraería la mirada del cielo y resonaría a través de las generaciones. Las Escrituras revelan la gravedad del momento en el año 14 del rey Ezequías. Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó reyes. Las defensas exteriores de Judá habían caído como fichas de dominó. Solo quedaba Jerusalén, una brasa ardiente rodeada por un fuego devorador. ¿Cuánto tiempo podría resistir? Los asirios hicieron su primer movimiento estratégico no con catapultas ni fuego, sino con palabras. Rabsacés, un diplomático experimentado y maestro en guerra psicológica, fue enviado a Jerusalén no para derribar muros, sino para quebrar voluntades. Se detuvo cerca del acueducto del estanque superior, irónicamente el mismo lugar donde el profeta Isaías se había reunido con el rey Acaz años antes. No era coincidencia. En el reino espiritual, esa tierra siempre había sido un lugar de decisiones y ahora se convertiría en un escenario de confrontación. La voz de Rabsaces era firme, su tono calculado. Decid a Ezequías: así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué basas esta confianza tuya? Reyes 18:19. Sus palabras eran un puñal dirigido no a los soldados, sino a las almas. Dices que tienes consejo y poder para la guerra, pero son palabras vacías. ¿En quién confías para rebelarte contra mí, Toshizo? Reyes 18:20. Si fueras uno de los centinelas en el muro, escuchando estas palabras en tu propio idioma, ¿qué creerías? ¿Que el enemigo era demasiado grande o que tu Dios seguía siendo más grande aún? Rabsaces sabía exactamente lo que hacía.
Hablaba en hebreo, no en el diplomático arameo para que cada ciudadano pudiera oírlo. Quería que el pánico se propagara como fuego. Los asesores de Ezequías le rogaron: por favor, habla a tus siervos en arameo. No nos hables en hebreo, a oídos del pueblo que está en el muro 2, Reyes 18:26. Pero Rabsaces solo alzó la voz más alto. No le bastaba con asustar a los líderes. Quería fracturar la confianza del pueblo palabra por palabra, duda por duda. Y gritó: no os engañe Ezequías, porque no podrá libraros de mi mano. Reyes 18:29. Sus palabras eran suaves, seductoras y traicioneras. Ofreció una paz falsa. Haced las paces conmigo y salid a mí. Y cada uno comerá de su vid y de su higuera, y beberá el agua de su propia cisterna. Reyes 18:31. Una promesa de comodidad a cambio de rendición. ¿Alguna vez has enfrentado un momento en que la mentira del enemigo parecía más atractiva que la verdad de Dios? Entonces vino el golpe más venenoso. Rabsaces comparó al Dios de Israel, el Yo Soy el Creador, el Libertador, con los dioses sin vida de las naciones destruidas. ¿Acaso los dioses de las naciones libraron cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arpad? Libraron a Samaria de mi mano. 2 Reyes 18, 33, 34. No solo se burlaba de Israel, se burlaba del cielo mismo, y la blasfemia no terminó con él. Sennacherib envió una carta a Ezequías empapada de arrogancia y desafío. No te engañe tu Dios, en quien confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las tierras, destruyéndolas por completo. Y tú serás librado. 2 Reyes 19, 10, 11. Imagina tener esa carta en tus manos. ¿Qué sentirías? ¿Miedo? ¿Ira? ¿O algo más profundo? Este asedio había trascendido la guerra humana. Se había convertido en un ataque directo contra la soberanía de Dios. El profeta Isaías, siempre sintonizado con el latido del cielo, habló con fuego santo. ¿A quién has insultado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado tus ojos con soberbia? Contra el Santo de Israel. Isaías 37, 23. Las palabras cortaron las mentiras como un rayo rasgando la oscuridad. Dentro de Jerusalén, el pueblo enfrentaba una decisión que sacudía el alma. ¿Creerían en las promesas invisibles de Dios o se inclinarían ante las amenazas visibles de los hombres? La voz de Rabsaces había despertado incertidumbre y sus ofertas estaban llenas de comodidad, pero era una comodidad que conducía al cautiverio. No os deje engañar Ezequías cuando os dice: el Señor nos librará. 2 Reyes 18:32. El enemigo apostaba por el miedo, pero el pueblo había escuchado a su rey y recordaban al Dios de sus padres. El pueblo, sin embargo, permaneció en silencio y no le respondió palabra alguna, porque el rey había dado esta orden: no le respondáis. 2 Reyes 18:36. Y así permanecieron en silencio, no el silencio de la rendición, sino el silencio de la fe. Puedes sentirlo, el peso de una ciudad conteniendo el aliento, el cielo observando. La batalla no había terminado. En realidad, aún no había comenzado, pero algo sagrado estaba elevándose tras la quietud. Un silencio cargado de confianza, justo antes de que la mano de Dios se moviera. Cuando las amenazas de los asirios llegaron a los oídos del rey Ezequías, su reacción no fue reunir a su ejército ni enviar mensajeros de represalia.
En cambio, hizo algo que reveló más fuerza que cualquier arma jamás forjada. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de saco y entró en el templo del Señor. Reyes 19:9. Este acto simple pero profundo no fue uno de desesperanza, sino un acto de rendición, el tipo de rendición que sacude los cielos. Imagina la escena: el imperio más poderoso del mundo conocido, respirando sobre tu cuello, burlándose de tu Dios y prediciendo tu destrucción. ¿Cómo responderías si fueras el líder de un pueblo rodeado y aterrorizado? ¿Entrarías en pánico? ¿Trazarías estrategias? ¿Suplicarías misericordia a tus enemigos? Ezequías eligió algo diferente. Corrió no lejos de la amenaza, sino hacia la presencia del Señor. Esto no era debilidad, era guerra espiritual. El contraste no podía ser más claro. De un lado estaba el imperio asirio, arrogante, blindado, armado con una historia de conquistas. Del otro, un hombre vestido de saco de rodillas en el templo del Altísimo. Unos confiaban en caballos y carros. El otro puso su confianza en el nombre del Señor. 17. ¿Podría el destino de una nación descansar sobre las oraciones de un solo hombre? Ezequías no solo susurró una oración, derramó su alma. Reconociendo la gravedad de la situación, envió a sus principales oficiales, también vestidos de saco, a buscar consejo del profeta Isaías. Llevaban un mensaje que revelaba la angustia del momento. Este día es día de angustia, de reprensión y de afrenta, como cuando los hijos llegan al punto de nacer y no hay fuerza para dar a luz. 2 Reyes 19:3. ¿Alguna vez has sentido ese tipo de desesperación cuando el milagro está cerca, pero ya no tienes fuerzas para alcanzarlo? Y sin embargo, lo que Ezequías hizo después fue aún más extraordinario. Tomó la misma carta enviada por Sennacherib, la declaración burlona y blasfema de destrucción, y la llevó al templo. La extendió delante del Señor, no por miedo, sino como un acto sagrado de confianza. Cada palabra de esa carta había sido escrita para quebrarlo, pero él la convirtió en el fundamento de su oración. ¿Cómo se vería si llevaras tus temores a Dios con esa misma honestidad? ¿Te atreverías a colocar tus amenazas, tu diagnóstico, tus facturas, impagas, tus preguntas sin respuesta delante de su trono? Y entonces Ezequías oró, no una oración ensayada, sino un clamor crudo, reverente y apasionado del corazón de un hombre que conocía verdaderamente a su Dios. Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. 2 Reyes 19:15. Antes de pedir liberación, Ezequías adoró. Antes de suplicar rescate, reconoció la gloria de Dios. No negó la realidad de la situación. De hecho, la afirmó. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Han echado al fuego sus dioses, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera y piedra, y los destruyeron. Reyes 19, 18. Ezequías no oraba desde la negación, sino desde el discernimiento. Sabía exactamente qué clase de enemigo estaba a las puertas, pero también sabía exactamente quién estaba en el trono del cielo. Y entonces llegó el corazón de su súplica, no solo por protección, no solo por sobrevivir, sino por gloria. Ahora pues, Señor Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú, Señor, eres Dios. Reyes 19:19. Puedes verlo. No era un rey suplicando conservar su corona. Era un siervo implorando
que el nombre de Dios fuera exaltado ante las naciones. Ezequías comprendió algo que la mayoría de los líderes nunca llegan a entender: que una victoria sin gloria a Dios es vacía, pero una liberación que proclama su soberanía resuena para siempre. En ese momento, no había un ejército corriendo hacia las puertas de Jerusalén. Ningún ángel se había movido todavía. Ninguna señal de rescate brillaba en el cielo. Pero algo había cambiado en el espíritu. Una carta había sido puesta delante del Señor. Una oración había atravesado los cielos. Un rey se había humillado ante el único rey verdadero, y el cielo escuchó. Este poderoso acto de fe, este clamor desde lo más profundo del alma de un rey, no nació en un momento de desesperación. Era el fruto de una vida anclada en la confianza. Mucho antes de que las banderas asirias oscurecieran el horizonte, la Escritura ya había declarado sobre Ezequías: confió en el Señor Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él 2 Reyes 18. Su confianza no fue una chispa repentina, sino una llama constante cultivada a lo largo de años de obediencia, brillando ahora con más fuerza en su hora más oscura. Pero, ¿qué sucede cuando incluso la fe más firme enfrenta su mayor prueba? Mientras la ciudad contenía el aliento y el silencio de la espera, se tensaba como una cuerda. Ezequías permaneció en el templo, su alma desnuda, su corazón abierto ante Dios. Había hecho todo lo que podía como líder. Las preparaciones que había dispuesto antes del asedio ahora mantenían unida a la ciudad. El túnel de Siloé, que había mandado excavar, un paso de ingeniería tallado en roca sólida, fluía con agua dentro de los muros fortificados. Las capas de defensa que reconstruyó, las torres que levantó, las armas que mandó forjar, todo ello cumplía su función en la protección del cuerpo de la ciudad. Pero algo más profundo protegía su alma: la preparación de los corazones del pueblo. Antes de que llegara el enemigo, antes de que el terror golpeara las puertas, Ezequías había pronunciado palabras que aún ardían como fuego santo en los patios de Jerusalén: sed fuertes y valientes. No temáis, ni os acobardéis ante el rey de Asiria, ni ante toda la multitud que está con él, porque el Señor vuestro Dios está con vosotros. No os dejará ni os desamparará. Y 2 Crónicas 32:7. Esas palabras no eran solo motivación, eran profecía. Las habrías creído tú si hubieras sido uno de los ciudadanos, viendo cómo el enemigo se acercaba día tras día. Ezequías entendió lo que tantos olvidan en los momentos de crisis: que la mayor fuerza no se encuentra en los muros que construimos, los túneles que cavamos o los ejércitos que entrenamos. La verdadera fuerza nace en el lugar secreto, en el silencio del templo, en los momentos temblorosos, cuando inclinamos el corazón y hablamos no a los hombres, sino al Creador del cielo y la tierra. ¿Corres tú al trono de Dios cuando el caos te presiona o buscas fuerza en lo visible? La crisis que enfrentaba Ezequías no era solo política, era personal, nacional y profundamente espiritual. Y su respuesta reveló un principio eterno: cuando la presión es mayor, nuestra primera arma debe ser la oración, no la estrategia, no los discursos, sino la rendición. Y entonces, justo cuando el silencio se volvió insoportable, cuando el pueblo se esforzaba por ver qué haría Dios, la palabra del Señor rompió la tensión como un rayo en un cielo sin estrellas. El profeta Isaías, la voz de Dios en una tierra cansada, entregó el mensaje que quedaría grabado para siempre en la memoria de Jerusalén. Así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará flecha en ella.
2 Reyes 19:32. Ni una flecha, ni ningún ariete, ningún asalto a las puertas. No era solo una profecía, era un veredicto divino. ¿Puedes imaginar el momento en que se pronunciaron en voz alta las palabras de Isaías? Puedes ver los rostros del pueblo, los ojos abiertos de asombro, volviéndose hacia el templo donde su rey aún oraba. ¿Podría ser verdad? ¿Podría Dios detener realmente al ejército más grande de su tiempo sin que se desenvainara una sola espada en defensa de Jerusalén? La fe se había puesto a prueba. Y ahora llegaba la respuesta. El cielo había hablado. Lo que siguió no fue el sonido de espadas chocando, ni el estruendo de carros, fue algo mucho más poderoso. Fue la voz de Dios. A través del profeta Isaías, el Señor proclamó una profecía tan atronadora, tan precisa, que golpeó no solo el corazón de la arrogancia del imperio asirio, sino también los cimientos espirituales de la historia misma. Mientras el mundo veía una ciudad rodeada por la muerte, el cielo declaró una reversión que desafiaría toda expectativa. El Señor comenzó confrontando el espíritu de orgullo que había infectado a Sennacherib y a su ejército curtido en la guerra. El Señor hará que el arrogante orgullo de todos tus guerreros sea como polvo fino que el viento se lleva en un soplo. 2 Reyes 19:21. La imagen es impactante. Aquellos que antes eran temidos como gigantes reducidos a partículas sin peso, barridas en un instante. ¿Puedes imaginar que te digan que la fuerza más aterradora de la tierra pronto sería tan impotente como el polvo? Ya no era Jerusalén la que temblaba, era el imperio asirio el que quedaba expuesto. La misma ciudad que ellos se habían burlado ahora era presentada como riendo en desafío. Se estaba desarrollando una inversión dramática. El Señor de los ejércitos había tomado el escenario y su voz cortaba el ruido como espada de doble filo. Luego vino la confrontación, el momento en que la justicia divina nombró su objetivo. ¿A quién has insultado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado tus ojos con soberbia? Contra el Santo de Israel. 2 Reyes 19:22. Con estas palabras, el velo fue levantado. Sennacherib no solo había amenazado a una ciudad o a un rey, se había atrevido a burlarse del mismo Dios que formó los cielos y extendió las estrellas. Dios recitó las propias jactancias de Sennacherib, revelando cuán vacías eran en verdad. Por mano de tus mensajeros has injuriado al Señor. Y dijiste: con mis numerosos carros he subido a las alturas de los montes. He cortado los cedros más escogidos. He cavado pozos en tierras extrañas. 2 Reyes 19:23-24. El rey había exhibido sus victorias como trofeos, ciego a la verdad de que cada conquista que reclamaba como propia había sido permitida por decreto divino. Entonces llegó el giro asombroso. El Señor reveló que incluso el aterrador ascenso de Asiria no había ocurrido por casualidad. ¿No has oído? Hace mucho tiempo lo dispuse. Desde días antiguos lo planeé y ahora lo he hecho venir. 2 Reyes 19:25. ¡Qué revelación! El imperio que pensaba estar por encima de todos los demás no era más que un instrumento en la mano del Dios soberano. ¿Qué dice eso sobre las estructuras de poder que tememos hoy? ¿Son tan poderosas como parecen o están operando sin saberlo dentro de límites que el cielo ya fijó? Pero ahora, la mano divina que una vez permitió el avance asirio trazaría una línea firme, y esa línea era Jerusalén. Por medio de Isaías, el Señor emitió un decreto preciso e inquebrantable. Por tanto, así dice el Señor:
acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará flecha en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino por donde vino se volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. 2 Reyes 19, 32, 33. Cada frase era absoluta: ni flecha, ni escudo, ni brecha. El enemigo ni siquiera cruzaría el umbral. ¿Puedes imaginar la fe que se necesitaba para creer esas palabras, con el enemigo ya en las puertas, con el polvo de sus pasos aún posándose sobre las colinas? ¿Habrías confiado en tal promesa? Esto no era simple confianza militar, era claridad divina. Y aún así Dios fue más allá. Dio una señal no solo para probar su protección, sino para revelar su plan de restauración. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo. Pero en el tercer año sembraréis, y segaréis, plantaréis viñas, y comeréis su fruto. 2 Reyes 19, 29. ¡Qué mensaje para un pueblo sitiado! Primero supervivencia, luego estabilidad, y después prosperidad. Era una triple promesa entregada al ritmo del tiempo divino. Dios no solo iba a defender su ciudad, iba a renovar a su pueblo. Habría un remanente, habría cosecha, habría vida más allá del terror. A veces la evidencia más poderosa de la mano de Dios no está solo en la batalla que gana por nosotros, sino en la cosecha que trae cuando se disipa el humo. Y luego llegó la declaración final tan contundente, tan absoluta, que resonó más allá de las puertas de Jerusalén y en los anales de la eternidad. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. 2 Reyes 19:31. No sería por la fuerza del hombre, ni por estrategia ingeniosa o valor humano. Sería por el compromiso apasionado y ardiente del propio Dios. ¿Qué podría oponerse al celo del Señor? El escenario estaba plenamente preparado. El cielo había emitido su decreto. La tierra contenía el aliento. La ciudad esperaba bajo la sombra de 185,000 soldados, pero solo por una noche más. El sol se hundió tras las colinas que rodean Jerusalén, arrojando una neblina dorada sobre la tensa ciudad. Dentro de sus muros, los corazones latían con santa expectación. Las familias se acurrucaban en silencio. Los centinelas alineaban las torres con los ojos fijos en el campamento enemigo, que se extendía interminablemente por la tierra como un mar oscuro. Los asirios habían llegado con fuego furia y un historial de conquistas imparables. Sus tiendas eran como espinas que cercaban una rosa, y sus hogueras brillaban durante la noche como estrellas caídas esparcidas por la tierra. A ojos humanos parecía desesperado. ¿Cómo podría una ciudad resistir tal fuerza? Pero el pueblo de Judá tenía solo una cosa que lo sostenía, y no eran sus muros ni sus armas. Era la promesa profética, pronunciada por Isaías y sellada por su fe en el Dios viviente. Vendría Él, haría realmente lo que había dicho. Entonces, sin advertencia, sin fanfarrias, sin que sonara una sola trompeta, la mano del cielo se movió. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió en el campamento de los asirios a 185,000. 2 Reyes 19:35. La pura brevedad de este versículo casi oculta la magnitud de lo que sucedió. En una sola noche, sin que desde los muros de Jerusalén se lanzara una sola flecha, la fuerza militar más grande del mundo conocido quedó silenciada. No hubo batalla, no hubo asedio, no hubo resistencia, solo la obra silenciosa y sobrecogedora de un poder santo e invisible.
¿Puedes imaginar cómo se sintió esa noche dentro de la ciudad, sin sonidos de combate, sin gritos de guerra, solo una quietud extraña no terrenal? Y luego, cuando el sol comenzó a elevarse en el horizonte, lo inimaginable se reveló. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. 2 Reyes 19:35. El valle más allá del muro, que antes resonaba con gritos órdenes y el estrépito de la preparación, ahora yacía en silencio absoluto. Decenas de miles de soldados desaparecidos, el ejército invencible, desmantelado en su sueño por un solo aliento divino. ¿Qué se habrá sentido al mirar y ver a la misma muerte humillada ante la presencia de Dios? La promesa se había cumplido, no metafóricamente, no simbólicamente, sino literalmente, tal como Isaías lo había declarado. Pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. 2 Reyes 19:28. Sennacherib se había burlado del Santo de Israel, pero ahora, el mismo rey que antes fue terror de naciones, huyó en silencio derrotado, sin siquiera cruzar la puerta de Jerusalén. Volvió a Nínive no como vencedor, sino como un hombre acosado por un poder que no podía comprender, por una humillación que no podía borrar. Y allí, rodeado por los mismos ídolos que él llamaba dioses, llegó su fin no por mano de Judá, sino por traición dentro de su propia familia. Y aconteció que, estando él adorando en el templo de su Dios, Nisroc, Adramelec y Sarecer sus hijos, lo hirieron a espada. 2 Reyes 19:37. El hombre que blasfemó al Dios viviente murió ante una estatua sin vida, un ídolo hecho por manos, incapaz de salvar siquiera a su adorador más devoto. ¡Qué ironía! ¡Qué justicia! ¡Qué gloria! El mismo Dios de quien Sennacherib se había mofado, afirmando que no era diferente de los dioses de madera y piedra de las naciones caídas, había demostrado sin lugar a dudas que solo Él es el Señor de los ejércitos, el que comanda las huestes celestiales, como el Señor había declarado por medio de Isaías: «Yo defenderé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor a mi siervo David». 2 Reyes 19:34. Y así, la defendió con una demostración tan final, tan absoluta, que no dejó espacio para el debate. Esto no fue solo una victoria histórica, fue una revelación. Fue Dios mostrando al mundo de una vez por todas que ningún rey, ningún ejército, ningún imperio, por poderoso que sea, puede resistir su voluntad. Y tú, cuando el mundo te rodea con amenazas, cuando las probabilidades parecen insuperables, cuando el miedo te respira en la nuca, te postrarás como Ezequías y clamarás al que está entronizado entre los querubines. Confiarás en el Dios que no solo defiende ciudades, sino corazones, porque a veces, en medio de la noche, cuando todo parece perdido, es exactamente cuando el cielo decide moverse. Y cuando Él se mueve, nada puede interponerse en su camino. El milagro de aquella noche sagrada fue mucho más que la asombrosa preservación de una ciudad sitiada. Fue en su esencia una vindicación atronadora del nombre del Señor. La oración de Ezequías no había pedido liberación solo para salvar vidas, sino para glorificar a Dios. Y ahora, en el silencio del alba, esa oración fue respondida de un modo que sería recordado por generaciones, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Reyes 19:19. Y ahora lo sabían. Cuando los primeros rayos de sol rompieron sobre las colinas de Judá, el pueblo de Jerusalén fue testigo de una visión que desafiaba la lógica y reescribía la historia.
No hubo sonidos de ejércitos en retirada, ni guerreros heridos cojeando de vuelta. Solo la quietud de 185,000 soldados caídos, un imperio reducido al silencio con un solo aliento divino. Pero más allá del espectáculo de la victoria, algo mucho mayor, había sido revelado la autoridad absoluta del Dios viviente sobre los ídolos impotentes de los hombres. No fue solo la derrota de carne y sangre, fue el triunfo de la santidad sobre la soberbia de la humildad, sobre el orgullo humano de la fe sobre el miedo. Y mientras contemplaban el valle antes colmado de amenazas, el pueblo de Jerusalén no solo contaba cadáveres, contemplaba un pacto cumplido. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob había demostrado una vez más que no está distante ni es sordo al clamor de su pueblo. Está cerca, escucha, y cuando se levanta para actuar la tierra tiembla. Que esta historia resuene no solo en antiguos rollos, sino en nuestros corazones hoy. En un mundo aún rodeado por fuerzas que amenazan con abrumar, duda, miedo, oposición, oscuridad. Recordemos lo que Dios hizo por Ezequías. Recordemos que el mismo Espíritu que silenció al ejército asirio aún habla, aún defiende, aún libera. Porque cuando el Señor se levanta para defender a los suyos, no hay muro lo bastante alto, ni ejército lo bastante fuerte, ni mentira lo bastante ruidosa que pueda detenerle. Como está escrito, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Esa verdad nunca ha cambiado y nunca cambiará. La historia de Ezequías y los 185,000 soldados asirios no es solo un relato antiguo preservado en las Escrituras. Es un testimonio eterno, una declaración para cada generación de que cuando una persona pone toda su confianza en el Señor, ninguna fuerza en la tierra puede resistir el poder de Dios. La victoria no vino de una estrategia humana ni de la fuerza militar, sino de un corazón postrado en oración, vestido de humildad y anclado en la fe. En la hora más oscura, no fueron las espadas las que salvaron al pueblo, sino el clamor silencioso de un rey que sabía de dónde proviene la verdadera liberación. Esta historia nos enseña algo profundo cuando las amenazas te rodean, cuando la presión aumenta, cuando todo parece imposible. Esos son a menudo los momentos en que Dios se mueve con su mayor poder. Como Ezequías, se te invita a creer incluso cuando las probabilidades parecen abrumadoras. No permitas que las voces de intimidación ahoguen la voz de la verdad. No reacciones con miedo cuando has sido llamado a permanecer en fe. El Dios que defendió Jerusalén todavía defiende a su pueblo hoy. No está distante, está cerca. Y cuando Él se levanta para actuar, nada puede detenerlo. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y compartir este video para que otros también sean recordados de lo que Dios puede hacer cuando su pueblo invoca su nombre. Cada paso que das para participar ayuda a difundir la verdad del poder de Dios a quienes más lo necesitan. Que Dios te conceda el valor de Ezequías, una fe que permanezca firme frente a la adversidad y una vida arraigada en la presencia del Señor. Que camines bajo la cobertura de su protección y que seas testigo de su mano, moviéndose con mayor poder cuando la noche parezca más oscura. El Señor está contigo. Camina hacia adelante en paz y en victoria.